El texto que publicó el día de hoy Jorge Cepeda Patterson en Sin embargo, lo tendrían que leer todos los adoctrinaditos de la secta. Todos. Fíjense, es un texto en el que incluso aplaude a López Obrador y en algunas cosas también a López-Gatell. Pero pese a que trata de limpiarle un poquito la imagen a estos dos López, es apabullante en las conclusiones que tiene, a las que llega. Porque definitivamente lo de López-Gatell, y López al final es una mancuerna, es indefendible en relación al tema de la pandemia. Fíjense el título, se las voy a leer. Pongan atención, pejes, porque no se puede defender lo que con tantas evidencias, deja muy claro que ha sido un rotundo fracaso. Pero rotundo fracaso. Tenemos que hablar de López-Gatell, así le puso como título Cepeda Patterson a su columna. Hay cosas que el gobierno de López Obrador está haciendo en la dirección correcta. Les digo que lo defiende, ¿no? Lo defiende, pero aún así. Pero el combate a la pandemia no es una de ellas. El 20 de noviembre, último corte al momento de hacer esta columna, murieron en México 719 personas por COVID. Más que en cualquier otra nación del mundo en esas 24 horas. Eso tendría que decirnos algo. Somos ya el país número 4 en materia de fallecimientos por la pandemia. Una y otra vez el gobierno se ha defendido señalando que es un dato engañoso porque en proporción al tamaño de la población, muchos otros países tienen peores registros. Y era cierto. Nótese que acabo de decir, era cierto, así lo escribió. Y era cierto, ya no. La última vez que escribí al respecto, México ocupaba el lugar número 16. En este momento estamos ya en el 10º sitio y en cuestión de semanas escalaremos al 6º. Incriminar a Gatell, dice Cepeda Patterson, responsable de combatir la epidemia de COVID por razones ideológicas disfrazadas de pseudoinformación, sería reprobable e irresponsable. Las ganas de descalificar al gobierno se han convertido en un linchamiento permanente, pero defenderlo a brazo partido por razones ideológicas sin tomarse la molestia de confrontar los datos porque son de mala leche o amarillistas, se vuelve igualmente irresponsable e incluso criminal. Hay cosas que el gobierno de López está haciendo en la dirección correcta, pero el combate a la pandemia no es una de ellas. Punto. Así lo escribió Cepeda Patterson. El riesgo de sostener a rajatabla las directrices del doctor Gatell para no concederle la razón a los adversarios de López puede costar más muertes de las que irremediablemente se llevará este flagelo, por no hablar del daño que le está causando a su propio gobierno. Si queremos ser honestos, México sale bastante mal parado. En todo el mundo, el número de fallecidos por COVID está subrepresentado en los registros oficiales. Eso es una realidad. Acá, por ejemplo, se habla de que pueden ser cerca de 60,000 con toda la subrepresentación que hay. En este momento hay 40,000 oficiales. Puede haber 20,000 más. Puede haber. Pero en nuestro caso, dice Cepeda Patterson, este subregistro es aún mayor porque somos una de las naciones que menos pruebas hacemos a población abierta, lo cual significa que muchas personas fallecen por este padecimiento sin haber sido detectadas. En México, la subrepresentación alcanzaría el 100%, considerando que los decesos en este año superan en 217,000 la tendencia de la mortalidad demográfica que se había presentado en un año sin COVID. En otras palabras, el doble de lo que reportan las autoridades. En resumen, y por donde se le vea, no, México no lo está haciendo nada bien en materia de combate a la pandemia. Hago un paréntesis a quienes llegaron hasta aquí. Hay que aclarar que se los está diciendo alguien que ha defendido a capa y espada a su santo patroncito desde siempre.
es de estos periodistas paleros de López, de toda la vida, ¿eh? O sea, lo ve, yo creo que ha de llevar hasta una estampita y sus detente en la billetera. En serio. Pero es que es indefendible. Como que le cayó un gramito de lucidez a Cepeda Patterson y dice, híjole, pues tengo que decir la verdad, aunque se enojen los pejes. Continúo. ¿Cuánto de esto es culpa de López-Gatell? Es una pregunta que dice Cepeda Patterson. Por un lado, hay muchos factores que no son su responsabilidad. Achacárselos obedece, en efecto, a la mala fe o a una ignorancia supina. Gatell no generó los altos niveles de obesidad y diabetes, ni el calamitoso estado de infraestructura de salud en México. Tampoco es culpa suya nuestros hábitos de comportamiento social y la debilidad del Estado para que impidan políticas, ni la debilidad del Estado, ni es que está mal redactado. Tampoco es culpa suya que nuestros hábitos de comportamiento social y la debilidad del Estado impidan políticas severas de confinamiento como se aplicaron en Europa o Asia. Lo he dicho en otra ocasión, en un país en que la autoridad no puede impedir que sus ciudadanos se maten a razón de 100 por día, es pedir demasiado que mantenga en sus casas a 124 millones de personas. No puede acribillarse a la 4T por no ser Suiza o por no asumir políticas públicas que solo allá podrían ponerse en práctica. Con López-Gatell o sin él, nuestro país era el escenario para una tormenta perfecta en esta pandemia. Han de estar bien felices los pejes cuando escucharon esto. Pero luego viene una pregunta. ¿Significa eso que el subsecretario de Salud es ajeno a los terribles números que hoy padecemos? No. No es necesario ser un epidemiólogo para darse cuenta de que México decidió operar a contrapelo de lo que fueron criterios aplicados en la mayoría de los otros 150 países. La única ventaja de que se trate de un fenómeno mundial es que hay mucha evidencia de lo que sirvió y no sirvió. Y en eso López-Gatell no sale bien librado. Al margen de simpatías políticas, los muertos nos duelen a todos sin importar ideologías. Por un lado está el tema de los cubrebocas, que siempre ha sido desdeñado. Es cierto que en la primavera la comunidad científica estaba dividida sobre su importancia. La propia Organización Mundial de la Salud afirmó en febrero que no tenía evidencias categóricas de que fueran un factor significativo. Pero al paso del tiempo, tanto la OMS como la evidencia empírica modificaron esta argumentación hasta generar un consenso universal, excepto en México. El doctor Gatell simple y sencillamente no quiso dar su brazo a torcer. Tuvo que aceptar que una persona contagiada reduce la dispersión del germen si tiene cubrebocas, pero siempre insistía, para minimizar su importancia, que ponérselo ayudaba poco a una persona sana. Pero incluso así, de lo que se trata es de que los contagiados no propaguen la enfermedad, ¿o no? Si ven la importancia del cubrebocas, no te va a proteger de que te enfermes, no, para eso no sirve. Pero sí sirve que si estás enfermo y no te das cuenta, no puedas estar contagiando a la gente. Y da un ejemplo muy bueno, ahorita van a ver por qué. Por lo demás, la evidencia de los países asiáticos o los estudios de dispersión de gérmenes realizados en laboratorios dejaron en claro que el tapabocas ayudaba a reducir el porcentaje de nuevos enfermos. Segundo, México es uno de los países en los que menos pruebas se hacen, porque así lo decidió López-Gatell. Bastaba, dijo, con su método Centinela, una especie de encuesta, pero la escala del fenómeno obligó a abandonarlo. Eso no significó que Gatell rectificara, a pesar de que las pruebas fueron claves en todos los países en los que se logró detectar y reducir brotes de contagio. Ojo con esto, pejes. AMLO se hace una prueba cada martes para no contagiar a otros. Eso es lo que dijo, en caso de portar el virus, lo cual es correcto. Pero ese principio vale también para el resto de los mexicanos, ¿o no? ¿Cuántos enfermos podrían haberse evitado si todos hubiésemos tenido acceso a las pruebas
que sí tuvieron funcionarios y diputados. Es tan sencillo como esto. Miren, López se hace una prueba cada semana. Todos los martes le hacen su prueba. Si el mismo martes, porque pues ya el resultado es muy rápido, si el mismo martes le dicen, oiga, presidente, tiene COVID, ¿qué pasaría con López? ¿Seguiría en sus giras? ¿Seguiría en sus mañaneras? Claro que no. Se iría a su casa, entraría a un confinamiento de 15 días. ¿Sí lo entienden? Por eso son tan importantes las pruebas, porque si se detecta a alguien que está infectado, aunque no tenga síntomas, con el hecho de que la prueba haya dado positiva, ya sabemos que esa persona puede estar infectando a otros y tiene que confinarse. Por eso son necesarias las pruebas. Continúo. Ahora se acerca el tema de las vacunas, que por alguna razón tampoco son del agrado del doctor Gatell, a juzgar por las continuas objeciones que ha expresado a muchas de ellas o a su reticencia a ofrecer un plan de vacunación como el que muchos países ya han establecido. Por cierto, España es el primer país del mundo que ya tiene su plan de vacunación. Ya lo dieron incluso a conocer. No creo que se trate de un problema de soberbia, o no exclusivamente, o sea, sí hay soberbia. Parecería más bien que es el ánimo de Gatell, sigue pesando la idea de que la única solución definitiva, ojo con esto que es muy peligroso, la inmunidad de rebaño. Para Gatell, la única solución definitiva es la inmunidad de rebaño, que se alcanzaría cuando cerca del 60% de la población haya sido infectada. Probablemente al principio en Palacio se veía con buenos ojos esta tesis, asumiendo que se llegaría a esta meta con un costo menor. Pero hoy está claro que no es así. De hecho, aquí les hago otro paréntesis, en los estudios de seroprevalencia que hay en España, pues ya se confirmó que solamente se alcance el 5% de la población. O sea, no hay inmunidad de rebaño. No existe. Se necesitaría llegar al 60% a través de mucho tiempo, mucho tiempo, con mucho costo de vidas de promedio. Eso es lo peligroso también. Continúo ya para terminar la columna. El presidente entiende que el costo político y económico de un año más de muertes y atonía terminaría por descarrilar la 4T, lo cual nos lleva a una pregunta de fondo. ¿Qué hará el gobierno con Gatell? Me temo que nada. Hacerlo a un lado significaría reconocer errores que costaron vidas y son tan miserables que lo que les importa es eso, su prestigio, es que sería reconocer que nos equivocamos. No, su soberbia. Solo espero que no se le permita, como fue en el caso del cubrebocas o las pruebas, obstaculizar el programa de vacunación masivo y acelerado que nos permita salir de esta crisis y regresar a los tiempos en los que no teníamos que hablar de Gatell. Esto es lo que escribió un periodista palero de López, que simplemente se da cuenta que lo indefendible pues es eso, no se puede defender, no se puede, es imposible. Lo que está pasando ha costado miles de vidas que no debió costar. Se pudo haber hecho mejor, se pudo haber hecho muchas veces mejor. Y no se escuden en decir, ay, fue la gente. No, pues si desde tu gobierno te dan un ejemplo como el que este par dan, pues entonces la gente dice, no hombre, pues si dice López hay que abrazarnos y yo me cargo mi detente, y luego dicen que pues la fuerza del contagio de López es una fuerza moral y que y tonterías de ese tipo, y la negativa a usar cubrebocas y la negativa a las pruebas, pues la gente va a decir, pues no ha de ser tan grave. Les platico rápido lo que ocurrió con pues sería la equivalente a López Gatell en Portugal. Ya lo he dicho aquí otras veces. A esta señora le preguntaron, oiga, cuando estaba España en el brote muy fuerte, que estaban muriendo cientos y cientos de personas al día, le preguntaron, oiga, ¿cómo es que Portugal no va tan mal?
Dice, es que nosotros le empezamos a poner en la televisión y en los medios a la gente de nuestro país. ¿Ya vieron lo que está pasando en España? Entonces mejor háganos caso, vamos a confinarnos todos. Y eso provocó que la gente le tuviera miedo al virus porque viera que es real, que es muy peligroso, y entonces obedecieron. Y hoy Portugal pues no se parece para nada a lo que está ocurriendo en España todavía. Así las cosas. En México nos quisieron pintar un escenario en el que pues, a lo mucho 6,000 muertos, dijo el imbécil ese. Bueno, pues ya vamos en 101,000 y pico, y esto no para. Y si seguimos así, vamos a llegar a 150,000 a mediados del año que viene, o más, o muchos más. No, de hecho, hasta en marzo serían 150,000, imagínense. Ahí se los dejo, saludos.